para replantear las tareas en la familia de manera equitativa. Una tercera motivación es el tema de la violencia. La gente no quiere hablar de esto, pero hay que hablar del tema de la violencia. Para las familias donde existe un entorno de violencia, esto de la distancia física y esto de quédate en casa es una zona de inseguridad, porque ya lo sabíamos y hoy lo confirmamos, que para muchas personas el estar en el hogar más bien es peligroso. Es peligroso porque ya vivía un entorno de violencia intrafamiliar. Hoy daba una charla en otro cantón y me preguntaba una señora de la comunidad que si gritar se podía considerar violencia doméstica o violencia intrafamiliar. Claramente sí. Las manifestaciones de la violencia intrafamiliar son violencia física, que es la que las personas más reconocen, pero van desde empujones hasta golpes, rasguños o bromear golpeándose, bofetadas. Pero hay otras manifestaciones de violencia como la violencia emocional, la violencia psicológica, la violencia verbal, que es a través de palabras hirientes, a través de humillaciones, a través de trato indigno hacia las personas. Otra manifestación es la violencia sexual, que esta es una de las categorías sumamente importantes en materia de masculinidad, el tema de la salud sexual y reproductiva y el efecto que eso está teniendo en los hogares en este instante. En primera instancia, en materia de violencia sexual, esta masculinidad que siente la sexualidad desde la genitalidad, desde solamente la penetración, sin que exista cariño, preámbulo, tacto, caricias, etcétera. Muchas mujeres que viven en pareja se sienten violentadas sexualmente y al mismo tiempo culpables porque están en una relación de pareja. Y los hombres se sienten justificados de hacerlo porque están en una relación de pareja. Y no solamente por eso también, sino por la socialización. Usted hoy observa, por ejemplo, anuncios publicitarios donde para vender un producto usualmente hay una mujer semidesnuda. Eso es una objetivización del cuerpo de la mujer. Y si estos son mensajes que están disponibles para la sociedad, para la niñez, para los adolescentes, etcétera, que se van formando en adultos, de alguna manera sienten que es natural esta objetivización del cuerpo de la mujer. A esto le llamamos violencia mediática. Es una violencia que se ejerce a través de los mismos medios de comunicación masiva, a través de anuncios sexistas, a través de programación, de programas televisivos sexistas, violentos, por ejemplo, las narconovelas, para poner un ejemplo. Esa violencia mediática genera una violencia cultural porque las personas que están constantemente expuestas a ver este tipo de contenido, en términos de frecuencia, duración e intensidad, lo incorporan como parte de su cotidianidad y lo ven y lo sienten natural. Por eso, cuando se dan algunas manifestaciones sutiles de violencia en el entorno familiar, a las personas, principalmente las víctimas, les es difícil identificarlo. Primero porque dentro de la estructura de víctima hay un tema de culpabilización, sentirse culpable por lo que pasa.
Y la persona que ejerce violencia tiene unas características que complementan esto, que es la manipulación, por ejemplo. Entonces, tiene dos personas, una persona que aprendió a sentirse culpable por la socialización y otra persona que aprendió a manipular y ser dominante por la misma socialización. Tienes una complementariedad que se basa en la superioridad y en la inferioridad. ¿Cómo nos damos cuenta de que esto es así? Todo este preámbulo es un poco para comprender el tema de la violencia intrafamiliar. ¿Cómo nos damos cuenta de que todo esto es así? Muy sencillo. Pongamos ejemplos de la vida cotidiana. Hoy, aunque usted y yo no lo hagamos, pero hoy, ¿qué le responde la sociedad a un niño, varón, hombre, que se cae y llora? Un niño de 5 años, 6 años, pensemos en un niño de 5 o 6 años, se cae y llora. ¿Qué le dice la sociedad a ese niño? ¿Qué le responde? Si ustedes pudieran responderlo ahí en los comentarios de este video, y así vamos interactuando un poco. Hoy un niño de 5 o 6 años se cae y llora. ¿Y qué le dice la sociedad? ¿Qué le dice la sociedad a ese niño y a esa niña? ¿Qué le dice el entorno? ¿Qué le dicen las personas que están alrededor? Pueden decirle cosas como las siguientes: los hombres no lloran, levántese, sea fuerte, parece niña, etc. Estos son mensajes muy grotescos hacia los hombres, porque los hombres crecen aprendiendo que las emociones no son asunto de hombres. Y esto tiene un efecto porque no desarrollan habilidades de afrontamiento y habilidades de solución de conflictos que no sea a través de la violencia. Por el contrario, una niña de 5 o 6 años se cae y llora, ¿y cuáles son los mensajes que se le dan? Bueno, usualmente son mensajes de ¿qué me le pasó? Tranquila, todo va a estar bien, aquí estoy yo para usted. Y eso pareciera lindo y tierno, pero hay algo que también hay que analizar en este tipo de mensajes, que de alguna manera están diseñados para dar un mensaje de aquí estoy yo para cuidarte, aquí estoy yo para protegerte, aquí estoy yo para que en los momentos en los que estés mal, yo sea el que te ayude a resolver eso. O sea, hay una autoridad encima de ella. Entonces, si usted pone esos dos elementos que tienen que ver con niños de 5 y 6 años, como estamos hablando ahorita, usted se dará cuenta cómo desde edades tempranas se están creando sistemas de socialización donde a uno de los géneros, sexos, se le enseña a ser dominante y a otro se le enseña a ser subordinado. Así pasa en la niñez, puedo darles muchísimos ejemplos, así pasa en la adolescencia y así llegan a la vida adulta. Por tanto, una de las situaciones que sostiene la violencia intrafamiliar son esos aprendizajes arraigados donde la mujer se siente culpable por lo que está pasando. A veces la gente dice, bueno, seguramente le gusta que le peguen porque no sale de la casa. Bueno, no es tan sencillo porque hay una serie de síndromes alrededor de eso que hay que comprender. Cito algunos: el síndrome de desesperanza aprendida, el síndrome de adaptación al abuso, el síndrome del hechizo, el síndrome del atrapamiento, para citar algunos. Es decir, hay una programación desde edades tempranas donde se da esta relación asimétrica de dominación-dominado. Desde la socialización, a los hombres se les enseña a ser dominantes, a las mujeres se les enseña a ser protegidas, dominadas. Cuando yo hablo de estos temas y hablamos de estos temas, algunos hombres se enojan porque consideran que los tiempos han cambiado y que más bien ahora son víctimas y esto. Lo que nosotros decimos es que la violencia no es patrimonio exclusivo de uno de los sexos o de los géneros. La violencia es patriarcal
y el patriarcado es un sistema social, económico y político, no son personas. Es un sistema que socializa personas, que da privilegios a unos y quita privilegios a otros, pero es un sistema social, un sistema político, un sistema económico. Por eso es que iniciamos conversando sobre la economía del cuidado, porque nos da la oportunidad de hacer un replanteamiento a esta forma patriarcal de producir, porque ahorita estamos con el COVID en dos situaciones: la producción socioeconómica por un lado y la sobrevivencia por otro lado, y resulta ser que la economía del cuidado está resolviendo esos dos aspectos, pero la sociedad que encuentra esta economía del cuidado es una sociedad sexista, una sociedad machista que se está negando a estas posibilidades cuando más bien son oportunidades para realizar acciones transformadoras. Bueno, de todo eso para explicarles cómo se da esta condición de violencia en el hogar, con algunos datos que estamos dando ahorita, pero evidentemente el análisis es mayor. Ese es el tercer, como les decía, el tercer elemento de por qué es que estamos hablando de este tema hoy, porque muchas personas, su hogar más bien es inseguro. ¿Qué hacer? Inicialmente activar procesos de denuncia. Si no denunciamos, no nos damos cuenta. A la gente le da miedo denunciar porque siente que eso le atrae represalias. Entonces nosotros los instamos a hacer una denuncia anónima. Pero la respuesta que recibimos es que cuando llaman al 911 para hacer la denuncia, lo primero que les preguntan es el nombre. Claro, el 911 les va a preguntar el nombre, porque es parte del protocolo, pero no te van a obligar a darlo para activar una acción de protección. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede decir en el 911, yo quiero hacer la denuncia, pero yo no quiero que aparezca mi nombre, ni mi teléfono, ni mi cédula, ni nada. A mí lo que me interesa es que se activen acciones de protección hacia las personas que están viviendo la situación de violencia. Entonces, una forma en que nos comprometamos socialmente hacia la erradicación de las formas de violencia en tiempos de COVID es activar los sistemas de denuncia. Eso trae una serie de problemas más que pueden ustedes citarlos ahí también en los comentarios. Bueno, según la ley de violencia doméstica, quien agrede, que puede ser un hombre, puede ser una mujer, es la que debe salir de la casa como una medida cautelar. Y en tiempos de COVID, ¿a dónde va? Eso es un tema que tienen que resolver las autoridades. Para eso hay mesas de trabajo, para eso hay decenas de personas que ahorita, mientras usted y yo estamos aquí en esta conversación, están trabajando para resolver este tipo de situaciones. Son situaciones que ya las han pensado, que ya las están viviendo. No es nuestra tarea preocuparnos si vale o no vale la pena denunciar, porque en tiempos de COVID, ¿qué van a hacer? Las instituciones están diseñadas para eso. Ellas son las encargadas de resolver ese tema. Usted lo único que debe hacer es presentar la denuncia y dejar que el aparato estatal, con sus protocolos, sean los que se encarguen de determinar cómo se va a resolver esa situación en particular. Porque caso contrario sería justificar la violencia. Sería decir, si hay niños involucrados, y es mejor que estén ahí en la casa que estén en un albergue. Bueno, eso sería una forma de pensar compleja, porque no somos nosotros los expertos en determinar qué es lo que más le conviene a un niño o a una niña que está en una situación de violencia.
o qué es lo que más le conviene a una persona adulta mayor o a una persona con discapacidad que se encuentra en una situación de violencia. ¿Se imagina usted tener que dormir sabiendo que puede ser despertado con golpes o humillaciones? Para eso existen principios en materia de derechos humanos para resolver este tipo de situaciones. Estoy repitiendo, a nosotros nos corresponde denunciar. Dejen que las instituciones hagan su trabajo. Se agradecen las opiniones, pero no todos somos expertos en esto. Para eso hay personas expertas que se encargaron de estudiar este tipo de situaciones y sabrán en tiempos de crisis qué es lo mejor para ellas y para ellos. Entonces, ese era el tercer aspecto que quería mencionar con relación a este tema que estamos hablando hoy sobre la equidad, ¿verdad? Hay algunas imágenes, voy a intentar compartir. Vamos a ver si lo logro. Yo creo que no lo voy a lograr. Cómo juntar una imagen acá. Creo que no voy a poder hacerlo. Pero hay algunas imágenes que nos ayudan a entender esto de la equidad y la igualdad. La gente dice, es que ahora todas las leyes son iguales para todos y todas. Y más bien, dicen algunas personas, las mujeres ahora tienen más protección y derecho que los hombres. Bueno, nuestro análisis no es un análisis de la guerra entre los sexos. Nuestro análisis es protección a todas las personas, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, personas cuya orientación sexual es diversa. Nos interesa la protección. Desde esa perspectiva, la intención es que haya disponibilidad de derechos para todas las personas. Pero los derechos, para que se garanticen, necesitan condiciones para que haya esto que llamamos equidad. La equidad tiene que ver con que demos las condiciones que se requieren para que estos derechos sean disfrutados como deben de disfrutarse. Las feministas de la primera ola hablaban de la igualdad, ¿verdad? Y hablaban del trato igualitario. Allá estamos hablando bastante tiempo atrás. Pero las feministas de la segunda ola, ellas replantearon un poco eso y hablaron sobre un feminismo más que de la igualdad, más bien centrado desde la diferencia, es decir, somos diferentes. Yo no quiero ser igual a, dijeron las feministas de la segunda ola, dijeron, no, yo quiero seguir siendo mujer, pero lo único que yo ocupo es que me den las condiciones para yo poder desenvolverme a partir de todas las capacidades que tengo como ser humano. Desde esa perspectiva se empezó a pensar el concepto de equidad. La equidad como un concepto centrado en las condiciones que deben de darse para que los derechos que aparentemente son igualitarios sean disfrutados por todos. ¿Cómo esto puede suceder en el hogar? Bueno, una de las recomendaciones que se hacen en medio del confinamiento es el establecimiento de rutinas. Pero las rutinas se empezaron a aplicar más para los hijos y para las hijas, con relación a la educación. Pero resulta que esa rutina también tenía que presentarse en otras áreas. ¿Cómo nos vamos a organizar toda la familia para la limpieza de la casa? ¿Cómo nos vamos a organizar para las personas que tienen teletrabajo? ¿Cómo nos vamos a organizar cuando uno de los miembros está trabajando y otro no? Ambos están en casa. ¿Cómo nos vamos a organizar cuando la mujer es la que está trabajando, por ejemplo, en teletrabajo en la casa, y el hombre es el que está desempleado? Y tiene que seguir funcionando todo, porque ya dijimos que para que el trabajo productivo funcione,
el trabajo reproductivo también tiene que funcionar. Lo que estamos replanteando acá es que este trabajo reproductivo no está focalizado exclusivamente en la mujer. Histórica y socialmente hablando, sí, pero se vienen haciendo acciones desde hace años atrás sobre esto que la OIT y el PNUD han llamado, por ejemplo, trabajo compartido, crianza compartida. Hoy hablamos de economía del cuidado, hablamos de el concepto que le antecede, que es trabajo reproductivo. Eso es lo que se está replanteando en este instante. Entonces las tareas en el hogar deben de ser redistribuidas. Que yo no sé planchar, que yo no sé cocinar, que yo no sé lavar, bueno, esta es la gran oportunidad para aprender. En este momento podemos aprender a hacer cada una de estas cosas. Que yo no sé cocinar y yo veo que la gente está comprando mucho el tema de comida, bueno, vamos a tener que aprender a cocinar también, y porque ya les digo, la economía del cuidado es la que está rescatando un poco la economía actual. Lamentablemente no se está hablando de esto tanto como debería de hablarse. Bueno, yo no sé si ustedes, los que están conectados, los que están conectadas, que han estado este ratito compartiendo, quisieran hacer algún comentario, quisieran hacer una pregunta, quisieran debatir también. El debate es importante, no tienen por qué estar de acuerdo con lo que aquí se está planteando. De repente ustedes tienen otras ideas, tienen otras formas de pensar, y bueno, sería bueno analizarlo acá también. Mientras se animan a realizar algún comentario, alguna pregunta, alguna consulta, quiero decirles que esto es un espacio promovido y financiado por la Municipalidad de San Isidro, específicamente por la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo Social. Esta oficina es administrada por dos profesionales, la licenciada Evelyn Arroyo, que es la coordinadora, socióloga, y la licenciada Carolina Solís, que es trabajadora social. Ellas son las personas encargadas de esta oficina de equidad de género y desarrollo social, y son las que promueven esta actividad. Entonces, bien, estamos hablando sobre la equidad de las tareas en la familia en tiempos de COVID, y quisimos hacer un análisis socioeconómico a partir de tres conceptos: el concepto de trabajo productivo y trabajo reproductivo, entendiendo el trabajo productivo como aquel trabajo asalariado, o sea, que recibe un salario por ejercerlo, y aquel trabajo reproductivo que no recibe un salario, pero que sí es necesario para el trabajo productivo no reconocido, pero sí necesario, como ya explicamos anteriormente. Dijimos también que este trabajo productivo y este trabajo reproductivo forma parte de esto que se llama división sexual del trabajo, donde al hombre se le daba una labor de proveedor y a la mujer un rol de cuidadora. Dijimos también que estos conceptos han sido problematizados y desarrollados en la contemporaneidad a partir de el concepto de la economía del cuidado, lo que representa en términos económicos el cuidado. Y dijimos también que en tiempos de COVID resulta ser que cuando tenemos el tema de enfermedad y muerte por un lado, y tenemos el tema de sobrevivencia por otro, resulta ser que estas lógicas de la economía del cuidado son los que están sobresaliendo. Es decir, lo que está sobresaliendo ahorita es el trabajo reproductivo, aquel trabajo que por años ha sido ignorado. Y la oportunidad que tenemos hoy de convertir el trabajo reproductivo en un trabajo productivo. También dijimos en este marco que la existencia humana está dependiendo en este instante de ese trabajo reproductivo, y que debe ser desarrollado no solamente por mujeres, sino también por hombres y por todo el entorno familiar. Este es un buen momento para replantear
la dinámica, la estructura, la configuración familiar actual en torno a los desafíos recientes. Es decir, necesitamos rutinas diferentes, necesitamos a mujeres en el trabajo productivo, a hombres en el trabajo reproductivo, necesitamos a toda la familia involucrada en las rutinas del hogar, limpieza, trabajo, producción, reproducción, etc. Esas son las reflexiones que nosotros estamos trayendo hoy acá. Y una adicional, ampliamente estudiada en este instante, es el tema de la violencia, que se ha incrementado el nivel de denuncias, principalmente porque estamos viviendo en la misma casa, donde se ocupan cambios de roles, cambios de estructuras, pero la rigidez más el historial previo de conductas violentas hacen que el hogar sea un lugar inseguro para las personas que son víctimas de violencia. Y cuando estuvimos tratando también la categoría de análisis dentro de la masculinidad, como fue la salud sexual y reproductiva, principalmente en la manifestación de violencia sexual. Violencia sexual en la pareja, violencia sexual en la familia. Cuando hablaba de las manifestaciones, había hablado que las manifestaciones son manifestaciones físicas, manifestaciones psicológicas, manifestaciones sexuales, pero también tenemos la violencia patrimonial, que es contra objetos, contra pertenencias, y también la negligencia, que es por omisión, no tener el cuidado y omitir algunas acciones que protegen a las personas. Muy bien, esto era parte de lo que queríamos compartir con ustedes, reflexiones sobre la distribución de tareas en el hogar. Citamos este estudio del 2017 que hizo el Instituto Nacional de Estadística y Censo sobre la encuesta nacional de uso del tiempo, donde hay una distribución mayor de tiempo reproductivo en la mujer que en el hombre. Entonces, repitiendo lo que dije al inicio, hoy hombre y mujer están desarrollando un trabajo productivo, mayoritariamente asalariado, pero también hay un trabajo reproductivo, pero este está siendo ejercido solamente por la mujer, estadísticamente hablando, por su rol social estereotipado de que las mujeres son las encargadas del cuidado. Eso hace que la mujer esté viviendo dobles jornadas, triples en algunas ocasiones, que en promedio el hombre trabaja 8 horas y la mujer está trabajando 16, 20 horas, por este tema de que asume trabajo productivo y reproductivo. Pues bien, estas eran unas de las reflexiones que teníamos para ustedes. He conversado aproximadamente 1 hora. Quedan la posibilidad de que ustedes planteen preguntas, comentarios, ahora o luego, ¿verdad? Que puedan ver el video después. Yo voy a dar un minutito, voy a hablar de repetir algunos datos y voy a dar un minutito para ver si hay preguntas y comentarios. Si los hay, los respondemos, o por lo menos intentamos, y si no los hay, pues vamos despidiendo la sesión de hoy. Entonces bien, voy a dar un minutito y por mientras repetir que es la Municipalidad de San Isidro la que promueve este espacio, específicamente la Oficina de Equidad de Género y de Desarrollo Social. Hoy el tema que hemos tratado es sobre la equidad de tareas en la familia en el marco de COVID-19, analizándolo desde algunas categorías de análisis, que fueron trabajo productivo, trabajo reproductivo
división sexual del trabajo y economía del cuidado. En eso fue en lo que nos concentramos el día de hoy, trazados por la reflexión de las manifestaciones de violencia y el deber de denuncia anónima para la protección de las personas que están viviendo violencia en el hogar. Si usted piensa que denunciar no vale la pena porque las instituciones no tienen respuesta, deje ese tema en manos de las instituciones. De usted necesitamos solamente la denuncia. Las instituciones harán su trabajo. La economía del cuidado se ocupa de la existencia humana, y en tiempos de COVID la existencia humana es la que está siendo preponderante en las reflexiones. Así que tenemos una excelente oportunidad para hacer los cambios sociales que hemos venido procurando desde décadas atrás. Sin más, no hay preguntas, no hay comentarios, yo lo voy a dejar por acá. Se pueden comunicar con Evelyn Arroyo y Carolina Solís en la Oficina Municipal de Equidad de Género y Desarrollo Social, en caso de que quieran ampliar sobre algunos de estos temas. Les agradezco mucho a las personas que estuvieron conectadas, el tiempo que estuvieron escuchando, y bien, lo dejamos acá. Buenas noches, que la pasen muy bien y que la economía del cuidado sea parte de nuestras vidas a partir de este momento. Hasta luego.